como es siempre, cooperar con la oración inicial. Ahí la tenemos, de mi amigo Tomás de Aquino. ¿Quién la podría hacer? ¿Yo? Yo lo hago. Ya, muy bien. Te escuchamos y nos unimos contigo en la oración. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, Amén. gracias a Rosa que nos ayuda con la oración. Ya, y eso siempre es motivo de alegría, ¿no? Unirnos en la oración. Ahí de a poco van llegando los hermanos. Vamos a pedirle a nuestro amigo Claudio que si nos puede avanzar en la diapositiva que viene. Recordemos lo que aquí esto me lo voy a saltar un poco, perdón, porque ya la clase pasada dimos el remate final a lo que es del Evangelio de Lucas. Lo que hoy día vamos a hacer, vuelvo a repetir, que esto no está en el programa, pero que lo estamos haciendo para poder dar un buen cierre a los sinópticos y Juan. Ya, yo creo que si les pregunto aquí, todos van a saber, ¿cuántos evangelios hay? 4. 4. Ya, muy bien, 4. Ya, de los que reconoce el canon de nuestra Biblia católica, ¿ya? Recuerden que hay evangelios que son apócrifos, los cuales no están en la Biblia, pero no la vamos a meter en ese rollo, ¿ya? Pero los 4 evangelios que salen en la Biblia católica son los 3 sapiensales más el evangelio de San Juan, ¿ya? De los que estamos conectados, ¿quién nos puede ayudar a leer lo que está ahí en esa primera diapositiva? Voy. No se ve nada. Ya, comencemos a leer. La que dijo que Angélica, comienza a leer, por favor. Evangelio según San Juan. Autor: Juan, apóstol de Jesucristo. Fecha en que fue escrito hacia el año 95. Lugar en que fue escrito: Éfeso. Destinarios: cristianos procedentes de judaísmo y paganismo. Símbolo con el que se representa águila. Se relaciona a Juan con el águila, porque es el símbolo de la ascensión espiritual que la mantiene elevada en las alturas. Me disculpan, pero está ahí, me muevo por la pantalla. El Evangelio de Juan, al que Clemente es de Alejandría, llamó Evangelio espiritual en el más profundo simbólico, contemplativo y teológico de los 4, y el accidental sentido en que se eleva sobre los demás. Es el único evangelio no sinóptico. Gracias, Angélica. Ya, miren, la parte lo que los ha leído Angélica de allá del Valle del Elqui, que cayó mucha nieve también por allá, Sí, bien sale, y dejemos los micrófonos en silencio, bien nos da información importante, que a lo mejor alguno la sabe, pero como no todos sabemos todo, estos momentos son para aprender, ¿ya? El autor es Juan el apóstol de Jesucristo, su fecha del año 95, fue escrito en Éfeso. Éfeso hoy día es parte de lo que es Turquía, por si acaso. Los destinatarios son cristianos procedentes del judaísmo y del paganismo, ¿ya? El símbolo que representa es el águila.
se relaciona con Juan como el águila porque es el símbolo de la ascensión espiritual, y la última parte es lo importante, dice, de los 4 evangelios, es el más profundo, simbólico, contemplativo y teológico que hay, ¿ya? Y es el único evangelio, es único porque no está en los sinópticos, queda fuera, ¿ya? Pero no porque sea malo, sino porque su comprensión, su contenido, su simbolismo, su teología, que es más profunda, o para que nos explicarlo más clarito, es como es una comunidad que ha reflexionado mucho sobre lo que ha significado Jesucristo, la comunidad entera, ¿ya? Y esta riqueza está llena de simbología. Después, a la medida que vayamos avanzando en estos días, vamos a dar cuenta de que hay relatos que no están propiamente tal en el Evangelio de San Juan, pero obviamente nos quiere decir lo mismo, ¿ya? Cuando hablemos un poquito de la Eucaristía, ahí lo vamos a descubrir. Como también en Juan hay una parte que es clave, que es central, de lo que habla de lo que es la Eucaristía, ¿no? Así que eso también lo vamos a ir viendo de a poquito, así para un poco un adelanto para ir viendo también lo que vamos a ir viendo en este par de días, ¿ya? Avanzamos, Claudio, por favor. ¿Ya? Dice, el Evangelio de Juan ofrece la respuesta a la inquietud humana por conocer a Dios y propone a los lectores la contemplación de Jesucristo como único camino válido para llegar a este conocimiento. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Y eso lo encontramos íntegramente en la cita bíblica de Juan, capítulo 14, versículo 6. Es decir, lo que estamos aquí, cada vez queremos conocer más a Dios, ¿no? Es como nuestra realidad humana, conocerlo más. Pero, ¿qué nos dice el mismo Evangelio de Juan, y que lo cita ahí en su texto? Dice que Jesucristo es el único camino válido para conocer o tener este conocimiento de quién es Dios, ¿ya? Y lo dice muy, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Eso es netamente de Juan, y es un texto que yo creo que todos lo conocemos al revés y al derecho, que cuando hemos ido a un funeral se lee habitualmente porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Así que si de lo que estamos acá queremos seguir conociendo más quién es Dios, tenemos que seguir conociendo más quién es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y quien sigue a Jesucristo no se equivoca, ¿ya? Ahí no hay error alguno. El error puede ser nuestro o de la iglesia, si queremos decir de alguna manera. Pero quien conoce a Jesucristo, conoce al Padre. Quien conoce la misericordia es que ha conocido la misericordia del Hijo, y el Hijo brota del Padre. Quien quiere conocer, no sé, la paternidad de Dios en Jesucristo. No sé si me llegan a comprender, por eso es importante el Evangelio de San Juan, y por eso yo vi que era bueno que le echáramos este vistazo así a lo que es el Evangelio de San Juan. Porque normalmente, como personas, queremos conocer, y yo creo que es lógico, ¿no? Conocer cada vez más quién es Dios, porque queremos meternos a Dios aquí en la cabeza, humanamente. Y a Dios nunca la vamos a conocer plenamente porque es infinito. Su amor es infinito, su misericordia es infinita, su paciencia es infinita, su ternura es de siempre, y eso lo corrobora la misma palabra de Dios, ¿ya? Nuestra mente no es capaz, con toda la inteligencia que podamos tener, no es capaz de comprender con la certeza plena y absoluta quién es Dios. Podemos tener atisbos, podemos hacer una miradita, y tenemos experiencias personales de quién es Dios. Hemos visto milagros, somos testigos de milagros, de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Pero es un atisbo, es solamente un vistazo, porque sondear cómo es el corazón del Padre es una gracia, ¿ya? Y es un estado de gracia. Sí, por eso es importante que también tengamos esta mirada del Evangelio del Evangelio de San Juan, porque nos dice que sin error
Si queremos conocer bien quién es Dios, la misma palabra de Dios dice, lea las escrituras que ellas hablan de mi Padre, hablan del plan de mi Padre, y el Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida, y que se va por ahí, no se extravía, no anda desorientado, no anda como las hormigas chocando en la pared y para el otro lado, no, porque sabemos que el camino con certeza, real, justo, auténtico y verdadero, es Jesucristo, y con él también conocemos al Padre. Es ahí, no hay duda alguna, ¿ya? Que le metamos nosotros de nuestra cosecha, ese otro cuento, ¿ya? Y que nos creamos imagen de Dios de otra forma humana, es cuento nuestro, ¿ya? No de este Dios que se muestra en las Escrituras o de este Dios que no habla de Jesucristo, ¿ya? A veces inventamos, somos re buenos, nosotros somos súper chabuyentos, somos buenos para inventar cosas que a veces no están ni en la Biblia, pero las inventamos porque las escuchamos, porque alguien nos dijo algo y creemos que eso es así. Y eso denota más bien una ignorancia desde el punto de vista del bíblico, ¿ya? Así que por eso que comprendamos bien que el único camino válido para conocer a Dios con todo lo que significa, y que es una inquietud que es natural porque es humana, en Jesucristo tenemos la respuesta, ¿ya? Avanzamos. Bien, eso lo voy a explicar yo. Es muy sencillo de comprender, porque yo vi en este cuadrito, en estas líneas que se ven ahí, nos va a mostrar qué es lo que son en sí los evangelios, ¿no? Si ustedes ven, perdón, y ahí dice, los evangelios son una buena noticia. Si nos vamos al lado izquierdo, en esa flecha izquierda, dice, no son escritos meramente biográficos. Ya no es como un libro cualquiera de historia. No es un libro que cuente solamente ciertos relatos o algunos relatos y que sea netamente biográfico, sino que es más que eso, ¿ya? Si bien hay datos biográficos de personajes, de historias, de batallas, de combates, de luchas, etcétera, 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 no es tan solo eso. Porque si vamos a la palabra donde dice evangelio y nos vamos a la derecha, ahí nos sale que sí son testimonios de fe. Eso es un evangelio. Es testimonio de fe. La fe de un pueblo, la fe de un pueblo elegido por Dios, con un acontecimientos reales, con desde todo lo que sabe el Antiguo Testamento, todo lo que ustedes saben también muy bien, son testimonios de fe de un pueblo que Dios los ha elegido en medio de muchos pueblos. Elige a este pueblo que era esclavo, que era nómade, que vivió esclavitudes, que vivió sometido, donde la vida de ellos en Egipto valía menos que un candy, si queremos decir. Y Dios con todo eso, y a pesar de su idolatría, de sus infidelidades, Dios lo elige como tal, como su pueblo, ¿ya? Y de ahí vemos todos los relatos de los profetas, todo lo que sale en los 150 salmos, todo lo que viene también de los libros sapienciales, etcétera, etcétera, hasta lo que vemos ya en los Nuevos Testamentos, que son los 4 evangelios, más las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas, lo que es lo mismo que es el Apocalipsis, es decir, son testimonios de fe. Por eso también cuando terminemos a hablar de lo que es un poco, lo que es San Juan, nos vamos a meter de lleno a lo que son los Hechos de los Apóstoles, porque en sí, los Hechos de los Apóstoles, como sabemos bien, va narrando la experiencia de las primeras comunidades, ¿ya? Y en ese génesis de la iglesia, en ese germen que brota con fuerza, vemos cómo se va configurando este nuevo pueblo de Dios, cómo también dan signos concretos, ¿ya? Y que yo creo, esto ya es como aparte, es una reflexión, yo creo que nos ha pasado un poco la cuenta, es que a lo mejor no hemos sido fieles al signo que tenemos que dar como seguidores de Jesucristo, con todo lo que amamos a Dios, pero a lo mejor no hemos dado el signo que sí daban las primeras comunidades cristianas, ¿ya? Ustedes dirán, ¿y cuáles serán esos signos que da la primera comunidad cristiana en ese fervor, en esa fuerza del Espíritu Santo que significó el nacimiento de la iglesia desde Pentecostés para adelante y todo lo que significa aquello? Dan 2 signos muy importantes que yo creo que si hoy los diéramos, otra historia nos cantaría, ¿ya?
a la iglesia en primer lugar y al mundo entero. Que estos dos signos, ¿cuáles son? El amor y la unidad. Son dos signos, el amor y la unidad. A las primeras comunidades cristianas, yo me adelanté un poquito, pero es para que vayamos tomando También compartían todos, profe Lalo. ¿Cómo? Se dice que ellos compartían todo su alimento, todo lo que ellos tenían lo compartían. Claro, ellos compartían, decían, mirad cómo se aman. Y eso tendría que también decirse de cada una de nuestras comunidades, que los que no van a la iglesia puedan decir, hoy en la parroquia de Diaguita, en la capilla del Sauce en Conbarbalá, en la de Lourdes en Serena, lo de San Luis en Coquimbo, San Vicente de Frena aquí en Ovalle, esa comunidad da los signos que son del amor y la unidad. Pero muchas veces, por nuestro pecado, por nuestra pereza, damos otros signos. Y a lo mejor por eso también mucha gente se nos ha ido. Ahí hay pecados. Ahora, de último tiempo, delitos concretos. Pero quizás es porque no hemos dado los signos que teníamos que haber dado. Y lo que tenemos que dar hasta el día de hoy, y lo que venga más adelante con la historia de la iglesia, nosotros somos parte de esta historia de la iglesia. No somos ajenos a esa historia. Nosotros estamos insertos en esta historia que Dios ha hecho con su pueblo. Nosotros somos un apéndice que está aparte de la iglesia. Somos la iglesia, somos la historia, somos el Tenor de Israel, que está llamado a dar este signo del amor y de la unidad. Y que no se diga, hoy en tal comunidad son buenos para pelear, son peladores, rezongones, perezosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenemos que extirparlo, podarlo, porque los signos que tenemos que dar como comunidades y como iglesia es el amor y la unidad, ¿ya? Luego, si seguimos para abajo, dice, ¿qué pretenden los evangelios? Invitar a creer en Él, en Jesucristo, en Dios. Esa es a que nos invitan los evangelios. Si seguimos, dice, proclamar su salvación. Es lo que yo a veces le he dicho de manera casi que los mareo con tanto decirlo, ¿no? Porque al que anunciamos, al que proclamamos, no somos a nosotros mismos. Nosotros anunciamos la salvación de Jesucristo, anunciamos el amor de Dios, debemos anunciar la misericordia, la paciencia, la fidelidad, el amor a la iglesia. Eso tenemos que proclamar a la gente que hoy en día, que está tan atribulada y tan aproblemada, por X motivo que le ha tocado vivir, no ha escuchado no ha escuchado el anuncio gozoso del reino, del amor de Dios, que quizás nosotros sí lo hemos escuchado, pero mucha gente no lo ha escuchado, mucha gente. Y ahí vienen las depresiones, las angustias, la crisis de pánico, los fracasos en la índole que sea, vienen por ahí, porque no han escuchado esta gratuidad del amor de Dios y que Dios los ama, y que Dios es misericordia, y que Dios, aunque hayan metido las patas hasta el barro o más arriba, como yo, sabemos que hay uno que sí nos ama, y que por estar en la iglesia no somos mejor que el resto. Porque no porque soy catequista soy mejor que el resto de mi comunidad. No, es todo al servicio de la iglesia. Todos, incluidos los curas, los obispos, las monjas, todos estamos llamados a dar ese signo en el día de hoy, y eso yo creo que sin duda nos está pasando la cuenta. Hoy día cada vez hay menos matrimonios, cada vez hay menos chicos en confirmación, cada vez menos niños en la catequesis. Y es porque a Dios lo hemos desplazado a nosotros mismos. Quizás tú o ustedes no, pero uno a veces con sus propias actitudes va desplazando a Dios y nos estamos mostrando en el rostro de Dios. Quizás no estamos haciendo la pega que hizo San Juan, que es San Juan él se disminuye para que aparezca el Salvador, que es Jesucristo, que a veces nosotros eclipsamos, ¿no? Así por eso es importante que lo tengamos ahí súper presente. Y luego, ¿qué dice? Proclamar su salvación. Ahora dice anunciar a Jesucristo, no a nosotros mismos, que no se encandilen contigo, ¿ya? Que tú no eres la estrella de la bandera, que tú no salvas a nadie, que el que nos salva es Jesucristo, ¿ya? Como siervos, sí, ¿ya? Como discípulos y misioneros también, pero al que debemos anunciar es a Jesucristo y no es a nosotros mismos. Creo que eso tenemos que siempre centralizar, que nuestra iglesia es cristológica, ¿ya? Y que no nos debemos anunciar a nosotros mismos, sino que aparezca este rostro de Dios,
que aparezca este rostro misericordioso de Dios. Esa es la pega de los evangelios, es la pega que tenemos todos nosotros, de que por nuestras obras, no por tanta habladuría, sino que por nuestras obras, la gente pueda creer en Jesucristo. ¿Ya? Ese esquema que está ahí es súper sencillo. Yo creo que a ustedes sin duda le van a enviar este material y va a ser una parte importante para que comprendamos bien cuál es el objetivo del evangelio, que significa buena noticia. ¿Ya? Ahí está súper clarito, que no son escritos biográficos, sino que son testimonios de fe, que invitan a creer en Dios, a proclamar la salvación y a anunciar a Jesucristo con nuestras obras, y no mareando a la gente o con sermones, con leyes, con morales, sino que es anunciando la gratuidad del amor de Dios. Eso es lo que hoy día el mundo está necesitando, escuchar la gratuidad del amor de Dios. ¿Ya? Avanzamos. Bien, ¿qué me puede cooperar con esa pregunta y después leer lo que está ahí? Yo lo hago, Yo puedo profesor, leer. buenas noches. Ya, adelante. Ya, comienzo. Dice, ¿cuál es el tema principal en el Evangelio joánico? El Evangelio es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. También habla del amor de Dios, muestra a la humanidad mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir el mundo. Muy bien, gracias. Eso es importante, que lo que nos leyó aquí esta hermana. ¿Cuál es el tema principal del Evangelio de Juan? Juánico es lo mismo, ya, por si acaso, para que no se asusten con esas palabras. Juánico o Juan es lo mismo, más que un tecnicismo, más que otra cosa, ¿ya? Yo creo que esto es re importante, lo que nos leyó aquí la hermana. Hay que usar ahí la diapositiva. Que es, el Evangelio relata la vida y la enseñanza de Jesús. También habla del amor que Dios muestra a la humanidad mandando a su Hijo Jesucristo a redimir el mundo. Pregunta, para que podamos interactuar. ¿Ustedes se sienten amados por Dios? Sí, Sí, ¿Y cómo tú, Francisco, que es el primero que habló? Francisco, ¿cómo, en qué hecho concreto tú puedes decir que Dios te ama a ti? bueno, siento que siempre estaba presente en mi vida por la bendición que tengo de mi familia, de mi esposa, de mi hija, de mis padres, eh, por varias experiencias que he tenido en la iglesia con él, con retiros espirituales y esto. Siento que he sido privilegiado de alguna manera, escogido por él también para participar también en la iglesia, para ser, creo yo humildemente, instrumento de él para otra gente, para otros jóvenes, para otros niños, ¿entiendes? Que creo que me ha escogido de alguna manera también. Bueno, humildemente lo digo, ¿no? Creo que me ha escogido para también caminar en el camino junto a él y en ese camino poder ayudar a llevar esa verdad como Juan a otros. Muy bien. ¿Y tú, Francisco, de dónde eres? ¿Tú eres de Venezuela? Sí, yo soy de Venezuela, pero no, ahorita soy de La Serena. Muy bien. Soy de Oye, Venezuela, pero Francisco, estoy en La mira, Serena, sí. qué bien. Yo soy del ladito de La Serena. Oye, Francisco, mira, una vez compartíamos una de las clases que habían dos preguntas súper esenciales que nos podemos hacer cuando nos acercamos a la escritura, que es hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo se cumple esta palabra en mí? Lo que estamos leyendo, ¿cierto? Y la segunda era, ¿cómo se cumple esta palabra en Jesucristo? ¿A qué voy con esto? Ahora, si tú quieres, la respondes, si no, no pasa nada. El hecho de que tú hayas dejado tu país, tu esencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo lo que implicó, que seguramente fue complejo. ¿Tú crees que Dios estuvo presente, que te ha acompañado ahí en ese proceso? Sí, por supuesto que sí.
por supuesto que sí, de todas las maneras, claro que sí. Fíjese que nosotros en Venezuela, bueno, mi esposo y yo siempre hemos sido de la iglesia y esto, y en Venezuela estábamos muy activos. Cuando llegamos aquí, por ese mismo proceso, estuvimos como un poco alejados, pero llegó el momento que a través de que mi hija tomó la primera comunión, pues nos fuimos acercando a la iglesia y ahorita estamos bastante comprometidos con varias responsabilidades dentro de la iglesia, pero sin embargo nunca dejamos de estarlo. O sea, por ejemplo, a los extranjeros y especialmente a los venezolanos, sobre todo en la catedral, Monseñor, don René, siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y eso nos ha incentivado a estar siempre junto a la iglesia, porque hemos sentido eso de que no somos extranjeros dentro de la iglesia. Eso ha sido lo maravilloso de la iglesia y que en unas clases pasadas yo decía que en este proceso que vivimos nosotros como extranjeros, la iglesia es un refugio para nosotros. Yo eso no se lo deseo a nadie, que alguien sea extranjero, pero siendo extranjero, le doy como consejo a los hermanos que el único refugio es Dios y sobre todo la iglesia católica, porque es la misma en todos lados. Exacto, yo creo que gracias Francisco por compartir. Yo creo que como decimos los jóvenes, que lo más bacán es que nuestra iglesia es católica y bien sabemos que el concepto católico significa universal, yo creo que ustedes lo saben. Que donde uno vaya, así como ha compartido Francisco, donde uno vaya se siente en casa, porque la iglesia es una, Dios es uno, el Espíritu Santo es uno, diferentes carismas, de los que estamos aquí casi 80, cada uno tiene un carisma que lo ha puesto al servicio de la iglesia, pero el Espíritu es uno solo, la iglesia es uno, Dios es uno. Por eso es bonito lo que nos comparte él, porque a la hora cuando yo comienzo a hablar de mi vida, de mi historia, de mis procesos, y eso va siendo iluminado por Dios, por su palabra, cobra un sentido único, único. Yo sinceramente no sería capaz de irme a otro país, ¿ya? Y yo encuentro admirable, no sé, valientes de salir, sabemos muy bien la realidad de muchos países vecinos, pero dejar tu tierra, tu casa, a lo que más amas, a tu vida entera, y nacer prácticamente de nuevo en otro país, y si lo vemos con los ojos de la fe, es posible, ¿ya? Por eso es importante que lo que yo decía recién, es bueno que aprendamos a dialogar con la vida, con la misma palabra de Dios. Ella va iluminando y vamos haciendo una nueva lectura de nuestra propia vida de fe, porque esto es fe, ¿no? Esto no tan solo se comprende con esto, como hemos dicho varias veces, sino que también con nuestras propias experiencias de fe, ¿ya? Para que no quede todo en un mero conocimiento intelectual, sino que todo también me traspasa, me interpela, porque está mi vida también en las manos de Dios sin duda alguna. Avanzamos. ¿Quién nos Muchas ayuda en gracias, esa? profe. ¿Quién? No, que muchas gracias por la pregunta. No, vale. Ánimo y gracias. ¿Quién nos puede cooperar con esa? Yo, Yo le puedo leer. ¿Quién es yo? yo dije, ¿La Rosa Esther? sí, yo, la Rosita. Rosita, pues sí. Te vi por la nieve. Sí, por ahí andaba. Ya, Rosita. Dice, ¿qué tiene de diferente el Evangelio de San Juan? A diferencia de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que siguen una narrativa más lineal y cronológica. El Evangelio de Juan presenta un enfoque más teológico y simbólico. Juan utiliza un lenguaje poético y metafórico para transmitir su enseñanza sobre la vida y el ministerio de Jesús. Se dan cuenta que por eso yo creo que valía la pena dar esta miradita a San Juan, porque como lo dice muy bien lo yo la Rosita, que se lo agradecemos, obviamente que es distinto a los sinópticos, porque San Juan tiene sus propias características, tiene su propia esencia, tiene su propia riqueza, tiene un enfoque más teológico, más simbólico, y usa, como dice muy bien, un lenguaje poético y metafórico para transmitir el mensaje de Jesús y el ministerio y la obra de
de Jesús. Por eso es bueno haber dado estar dando esta mirada, indistintamente de lo que son los sinópticos, como lo dice muy bien ahí, tiene una narrativa más lineal y cronológica. En cambio, Juan es distinto porque no tiene la misma fuente. Cuando hablábamos una vez de la fuente Q, ¿se acuerdan? Estos tres tienen la misma fuente, pero Juan es apartecito, ¿ya? Para hacer un gráfico más, algo más simple para comprender. A mí en lo personal me encanta San Juan, ¿ya? Yo cuando estudié teología, haber estudiado el Evangelio de San Juan con todo lo que implican los evangelios, era una riqueza enorme. Así que imagínense que estar estudiando algo tan bonito que es la teología, y a mí que me encantó la teología bíblica, y llegar a estos parajes de la escritura, más que estudiar, para mí eran como retiros constantes, ¿no? Porque uno tenía que estudiar la misma palabra, y eso era re bonito, yo era más cabro, me motivaba mucho el estudio bíblico, y que estudiar ahí y hacer comparaciones, análisis, cuadros, datos cronológicos, el por qué escribió de esta manera, qué quiso decir con esto, qué significa aquello, la simbología. Al que le gusta la Sagrada Escritura va encontrando una riqueza que es inagotable, una fuente que no deja de dar, nunca debe ver al que se va acercando a la palabra de Dios, ¿ya? Avanzamos. Ya, otro valiente o valienta. Carmen Araya. La Carmen. La Dice- Carmen por ahí me apareció. Sí, yo. Ya. Dice, ¿cuál es el contexto histórico del Evangelio de San Juan? El Evangelio de San Juan fue escrito cerca del fin del primer siglo, cuando el autor estaba anciano y era uno de los últimos discípulos que todavía estaba vivo. En aquella época, 3 peligros amenazaban la vida y pureza de la iglesia cristiana. Lo más serio era la decadencia de la piedad. Claro. Gracias, Carmen. Se dan cuenta que hay un contexto. ¿Y qué contexto nos va diciendo ahí? ¿Qué me puede decir de lo que leyó Carmen, lo que está proyectado ahí? ¿Cuál sería el contexto que estaba dándose en ese entonces? La decadencia de la piedad. Ya, La ancianidad de Juan. ya, muy bien. Ya. Ahí decimos, el contexto, recordemos que cada... La vida y la pureza. Exactamente, Ah, ¿ya? Es decir, una vez le dijimos, creo que el padre Cristian igual se lo repitió varias veces, el escritor sagrado, o el agiógrafo que se llama, escribió sus textos sagrados conforme a la situación que vivió el escritor sagrado. Y le decíamos, quizás hubo guerras, divisiones, tensiones, quizás qué cuestión política habían pasado, quizás qué realidad eclesial había, y aquí no está dando esa pista. Había una decadencia de la piedad, digamos que San Juan se data, es como del año 95, ¿ya? Y tiene que, ahí comenzaron a mezclarse muchas cosas, y fue provocando decadencia ya en ese entonces, y eso que recién estaban haciendo la iglesia. Pero ya estaban provocando esta decadencia, esta pobreza, quizás del Génesis primero, del primer germen, ¿ya? Y él lo va destacando, él lo va profundizando con mucha fuerza, para dejar como las cosas claras, si queremos entenderlo así, ¿no? Para que quizás a través de su mismo evangelio decir, hey, están perdidos, por aquí va la cosa y no por dónde van ustedes, ¿ya? Que nos pasa a nosotros, ¿ya? Hasta el día de hoy. Pues es importante que lo sepamos comprender bien, ¿ya? Y como dice ahí, San Juan ya está viejito. Hay una enseñanza tan bonita en los Midrash que dice que Juan estaba tan viejito, y que lo único que repetía era Dios es amor. Dios es amor. Y dice que sus discípulos, o que los que vivían muy cerca de él,
decían, oye, Juan ya está viejito, y en buen chileno, ya está rayando la papa, y siempre dice lo mismo. Y ese mismo era, Dios es amor. Dios es amor. Yo creo que los que hemos tenido papás ancianos, abuelitos, sabemos que repiten, ¿no? Repiten muchas veces una sola idea y sacarlo de ahí es re difícil. Tía, que saliste a pasear. Sí, claro, dijo que fue su amigo brasileño. Llegó, llegó al lado. Ingrid, apaga el micrófono. Ay, Estamos perdón. usando todo. Disculpa, perdón. Ay, sí. Retomo, ¿ya? Cuando están nuestros ancianitos, siempre repiten todo, y de San Juan no era la excepción. Yo iba para dónde, que sus discípulos habían dicho, ¿por qué repite tanto esto? Y Juan, dentro de su ancianidad, le dice, fue lo que le escuché al maestro. Imagínense, una sabiduría sencilla, simple, y que después de estar anciano, lo que más decía era Dios amor, porque era lo que él había escuchado del maestro. Y ese versículo, esa partecita del Evangelio es muy clara en el Evangelio de Juan. Dios es amor. Bueno, cuando tenía el profesor que me enseñaba el Evangelio de Juan, profesor, una eminencia en Sagrada Escritura, que incluso él había hecho clases muchos años en la Universidad Gregoriana en Roma. Tuve el privilegio de tenerlo también como profesor aquí. Y él nos decía, imagínense que él lo que escuchó al maestro y no podía decir otra cosa, de que Dios es amor, decía, y que no hacía, que el profesor también se llamaba Eduardo, decía, el resumen, si queremos sintetizar en 3 palabras lo que es la palabra de Dios o el Evangelio de Juan, es la siguiente: Dios es amor. ¿Ya? Entonces, y una vez se complica contexto, porque a veces no lo comprendemos por X motivo. Yo creo que la enseñanza primera de la palabra de Dios es transmitirles esa frase: Dios es amor. ¿Ya? Y después Benedicto XVI, si no me equivoco, sacó una encíclica maravillosa que se llama Deus Caritas Est, que está en latín, Dios es amor. ¿Ya? Y es lo que tenemos que transmitir nosotros, los que estamos en comunidad, los que somos catequistas, los que cantamos, los que hacemos liturgia, etcétera. Es lo que tenemos que transmitir a la gente hoy, a los jóvenes de hoy. Dios es amor. Y hoy día pareciera que los chiquillos están tan reticentes a las cosas de la fe y de la iglesia, y es porque quizás no le hemos anunciado esto de que Dios es amor, y no hemos quedado ahí con leyes, con normas, y aquí, que allá, y le ponemos más la tabla y la ley, más que los chiquillos hoy se encuentren con esto de la realidad de Dios. Yo con esto voy a terminar, porque va a ser que Jorge va a decir algo. El fin de esta semana que pasó, estuvo el encuentro de los jóvenes con el jubileo, con el Papa León, allá en Roma. Una vigilia maravillosa que yo logré ver algunas partes. Ayer una vigilia, una misa maravillosa en Roma, y eran más de 1 millón de jóvenes alegres, con un espíritu impresionante, un ambiente muy festivo, pero también muy celebrativo, porque en la noche hubo una vigilia y se hizo una adoración al Santísimo. Y ni un artista lo ha hecho. 1 millón de jóvenes en silencio, en adoración al Santísimo. 1 millón de jóvenes. ¿Quién logra eso? Solamente lo logra Dios, lo logra la iglesia, lo logra la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. 1 millón de jóvenes. Y de ahí muchos jóvenes van a regresar a sus países, a sus ciudades. De aquí de Ovalle ha ido gente, de allá donde soy yo, Tierra Blanca, también han ido muchos. Y van a llegar con toda esa experiencia la próxima semana de este encuentro con el Papa, de lo que significó. Y en los jóvenes, lo que escribió Papa Francisco, Christus Vivit, quiere decir a los jóvenes y a la iglesia, que estamos acostumbrados a decir que los jóvenes son los de mañana. Decimos los jóvenes son el futuro. No, el Papa Francisco en su encíclica nos dice: los jóvenes son el ahora de Dios. El ahora, es hoy.
no es para mañana. Mañana hay otro rollo, hay otra historia, cada uno con sus afanes. Pablo Francisco dice, los jóvenes son el hoy de Dios. En nuestras comunidades, aunque sean poquitos jóvenes, acérquense a los jóvenes, interactúen con ellos, abran las puertas, ¿ya? No los reten, porque a veces yo cuando era cabro igual nos retaban las viejas de la parroquia, que aquí, que allá, acojan a los jóvenes, porque ahí van a despertar las vocaciones. Nuestro seminario se cerró, no hay, ¿ya? Si ustedes son generosos, amables, los involucran, van a haber vocaciones. Mientras no, y seamos hostiles, y siempre retando a los chiquillos, o llamándolos para puro que corran las bancas, no van a haber vocaciones. Denle participación a los chiquillos, aunque sean 3, 4, 5, lo que sea. No esperemos que la iglesia nuestra vuelva a ser lo que cuando yo era cabro, que éramos 50 cabros por grupos juveniles. Eso ya no va a ser, sino que los que están, acogerlos, amarlos, preocuparse, integrarlos, como también eso es re bueno en las comunidades. ¿Para qué? Faltan curas, faltan misioneros, faltan diáconos y sobre todo faltan jóvenes que se quieran jugar en su proyecto de vida en el matrimonio. Los chicos hoy no están casando por lo mismo. Por eso lo que tenemos que hacer es una misión inmensa entre todos cuando vengan los chiquillos y rezar por esta iglesia que pareciera que a lo mejor ya no tiene como mucho que decir, pero hay que ver lo que pasó esta semana en Roma y que fueron puros milagros. Y ahí se anunció que el 2033 va a haber otro jubileo. Los jubileos son cada 25 años, pero Papa León lo adelantó al 2033 porque va a ser el jubileo de la redención. Obviamente sabemos por qué va a ser el de la redención, ¿ya? Así que yo digo esto porque nos tenemos que motivar como iglesia, nos tenemos que motivar como catequistas que somos. Tenemos un rol fundamental en nuestras comunidades, tenemos una misión inmensa en la iglesia y tenemos que dar los signos que decíamos recién, que hacía las primeras comunidades cristianas, del amor y de la unidad. Amor y unidad. Cualquier vestigio de división, sacarlo. Cualquier vestigio que sea de pelambre, lo que sea, sacarlo. Porque el signo que tenemos que dar es del amor y la unidad, y con eso el mundo se va a salvar, y con eso la gente va a conocer quién es Jesucristo. No hablo más, no sé si está Jorge por ahí. ¿Llegó Jorge? Por aquí estamos, justo de Ahí está. saludar los hermanos y hermanas, estimado profesor. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y que hoy hayamos tenido muy presente a nuestros párrocos en el día de San Juan María Vianney, un gran sacerdote, adelantado en sus tiempos, y hoy día sigue estando vigente con sus mensajes, con sus escritos. Bueno, estimados hermanos, yo les quiero comentar, no sé si por ahí estará Claudito González. Ahí estamos, ahí está muy bien, Claudio. Bueno, vamos a explicar un poquito hoy día, vamos a entregar en el APP, en el grupo de WhatsApp, nuestra secretaria, la señorita Carla, va a hacer llegar el primer paper de lo sinóptico, que ya fue aprobado por nuestro profesor Lalo. Este es un material que ustedes van a estudiar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, alguna de esas preguntas va a entrar en la prueba. Entre el Nuevo y el Antiguo Testamento vamos a sacar 50 preguntas en total, 25 del Nuevo Testamento y 25 del Antiguo Testamento. Ya el padre Cristian Montenegro me ha dicho que el miércoles entreguemos el paper de él, que le va a dar una repasada más ahora en la tarde, lo acabamos de ver. Pero el de los sinópticos ya está aprobado por nuestro profesor, y va a haber un trabajo. La prueba va a tener dos momentos. Una prueba online que va a dar un tiempo, que se va a abrir el día miércoles 13 de agosto después de la prueba, el 14, porque el 15 cae día jueves, ¿no? Entonces el miércoles 13 de agosto, sí. El 14 de agosto se va a abrir la prueba. El 14 de agosto se va a abrir la prueba hasta el día 17.
Entonces vamos a tener 4 días para hacer una prueba tranquila de 50 preguntas, 25 preguntas del antiguo y 25 del nuevo, ¿de acuerdo? Pero nuestro profesor Lalo nos ha dado un trabajo muy interesante, que son 3 preguntas extra para tener el 7, que es, y cada uno de esta segunda parte del trabajo lo vamos a mandar directamente al correo de nuestro profesor Lalo para que reciba las 3 preguntas, que son la estructura del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? El profesor nos puede explicar un poquito más hoy, pero va a ir, ese material va a ir anexo, ¿ya? Entonces son 2 instancias del trabajo. La primera, que ya le expliqué, que es muy simple, es de selecciones múltiples, cuál es la alternativa correcta, verdadero o falso, con algunas descripciones más concretas, y todo eso lo vamos a ir explicando digamos, paso a paso. Por eso quiero dejar con ustedes al profesor Claudio, quien nos está ayudando a diseñar esta prueba. Así que, Claudito, le dejo la palabra para luego, si alguien quiere hacer alguna consulta, y después usted, profesor Lalo, al final nos explica un poquito esta idea de preguntas que son muy buenas, porque eso nos va a dar claridad si logramos entender la esencia del Evangelio, cada uno de los sinópticos, su estructura, etc. Profesor Claudio. Hola, ¿cómo están todos y todas? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decía Jorge, el material se elaboró en función de lo que se vio en clases, ya que es lo mismo que se ha ido subiendo al Classroom. Es decir, no hay absolutamente nada que no haya sido sacado desde los PowerPoint, que están todos en Classroom, ¿ya? Entonces, como decía, adicional al material que se envió, yo les voy a compartir en el chat un enlace, y en ese enlace ustedes van a poder practicar la prueba, es decir, van a poder ahí hacer como una especie de, por decirlo de una manera, como una especie de juego, para que ustedes puedan ir como practicando lo que tienen que ir haciendo. Como van a disponer de mucho tiempo, hay harto para poder responder. Las preguntas no son difíciles, yo creo que ahí el profesor Eduardo puede dar testimonio de ello, porque en el fondo es lo mismo que está lo mismo que se ha visto en clases, no hay preguntas complejas, ni tampoco con ánimo de pillar a nadie, ni mucho menos. Entonces, como también les vamos a compartir esta especie de juego, ustedes van a poder ir como interactuando con la prueba antes de hacer la prueba, ¿ya? Porque en el fondo el tema no es que les vaya mal, como decíamos, sino que el tema es poder lograr un momento compartir esto que se está haciendo acá en cada una de las comunidades en las cuales uno pertenece. Entonces, por eso se necesita tener un cierto dominio o manejo, que aparte que es un curso certificado que permita dar cuenta que ustedes reúnen las competencias necesarias para poder convertirse en estos personas que van a difundir esto que se ha aprendido estos últimos 3 meses. Entonces, yo les voy a mostrar el material. No sé si Jorge me autoriza a mostrar el material. Sí, sí, muéstralo nomás. Perdón, profesor, que estaba hablando con el padre Cristian. Voy a mostrarles el material para que lo puedan ver, y así ustedes puedan como ir como interiorizándose de qué se trata, ¿ya? Así que voy a abrir acá, bueno, acá tenemos, vamos, abrí el material del padre que está en revisión. Acá está. Y ahora voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo. Perfecto. Ahí ya está el material compartido en la pantalla. Como ustedes se dan cuenta, aquí están las preguntas con la respuesta. Es decir, ni siquiera tienen que buscar ustedes buscar los apuntes, sino que está acá la respuesta, está inmediatamente la respuesta. Como vuelvo a insistir, ahí está, todo ha sido sacado desde los PPT que han hecho los profesores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros distintas preguntas con las cuales se van a poder construir, y ustedes van a poder estudiar, porque luego este material tiene 16 páginas, pero entre la 1 y la 10 está el material de estudio.
Y después, perdón, está el material de lectura. Luego, desde la página 11 hasta la 16, hay un material de estudio. Por ejemplo, acá hay preguntas de opción múltiple, donde ustedes van a poder ir contestando lo que se está haciendo acá. Y todo esto tiene el fin de que ustedes puedan estudiar y poder interiorizarse aún más. Tienen preguntas de verdadero y falso, preguntas de completación también. Es decir, es un material de estudio bastante completo que se elaboró para que ustedes no sientan la preocupación de decir, estoy preocupado o preocupada. Hay otro material que se construyó que está fresquito, recién nomás lo acabo de terminar, que es un enlace que yo se lo voy a mostrarle acá, pero para que no se preocupen, porque a veces pueden creer o pensar que es un virus y no es ningún virus. Entonces, para que ustedes estén como conscientes de eso. Se les va a compartir un enlace que aquí se va a abrir. Cuando el enlace se comparta, a ustedes en la pantalla les va a aparecer este mensaje que dice, esta app fue creada por otra persona. No hay que poner probar Gemini, sino que hay que poner acá donde dice continuar. Uno pone continuar y se nos va a abrir esto, que es una página web, ¿ya? Y esto tiene dos partes, una parte que dice exploración y otra parte que tiene desafío, que también esto es para estudiar. Pero ¿qué característica tiene esto? Que esto les va a ir dando resultados inmediatos. A diferencia de lo otro que ustedes van a tener que ir explorando acá, ustedes se van acá donde dice desafío, ustedes anotan su nombre, voy a poner, por ejemplo, mi nombre Claudio. Claudio, comenzar el desafío, y acá en la parte superior, si ustedes se dan cuenta, hay una barrita en donde me va dando el resultado, el puntaje. El puntaje va a estar expresado en porcentaje, es decir, de un total de un 100%, 75% correcto, 60% correcto, 50% correcto, etc. Y esto está con alternativa. Yo esto lo voy a contestar así como bien al lote nomás, por no... Ahí, y inmediatamente, si ustedes se dan cuenta, yo puse la respuesta B, el sistema inmediatamente me dice que la B estaba mala, y me da la respuesta correcta. ¿Se fija? Me dice que la respuesta correcta es la C. Yo puedo continuar a la siguiente pregunta, y así sucesivamente yo puedo ir avanzando. Si yo me detengo y cierro esto, comienzo de cero, ¿ya? Es decir, si yo quiero parar, porque evidentemente no voy a estar haciendo las 50 preguntas, el que va a tener que dejarlo en una pestaña dentro de su navegador o del celular, porque si yo lo cierro, voy a tener que comenzar a empezar de nuevo. Y esto ustedes lo pueden hacer muchas veces, porque cada vez que ustedes lo inicien de nuevo, las preguntas se van a mezclar. Entonces, como van a poder estudiar siempre del documento, y el documento les va a ir entregando la información. Como les vuelvo a señalar, este material fue revisado por el profesor Eduardo, se elabora a partir de los materiales que se han ido entregando acá, de los resúmenes de las clases, los resúmenes de los videos, que se subían al Classroom, de las presentaciones que dejaron los profesores, y además se le entregó al equipo de la comisión, junto con el profesor Eduardo, para que él viera la pertinencia académica del documento, y así no hubiese posibilidad que hubiese errores. Pero con todo eso, nosotros esperamos y pensamos que van a rendir una excelente prueba, porque tienen mucho tiempo y hartos materiales para poder estudiar, porque en el fondo esto no se trata, como decía Jorge, de que a ustedes se les pille, sino que en el fondo la idea es que la evaluación se convierta en una oportunidad de aprendizaje. Es decir, esto va a ser tan importante como una de las clases que hizo el padre Cristian, o acá Eduardo también, es una oportunidad de aprendizaje. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Sí, una consulta. Ese documento que usted mostró, donde, ¿no es cierto?, uno va anotando y va dando inmediatamente la retroalimentación de si la pregunta está correcta o no, y da el porcentaje, ¿dónde lo encuentro? ¿Lo encuentro en el Classroom? ¿Va a ser mandado a través del WhatsApp? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo accedo a él? De dos formas. Gracias. De dos formas por la pregunta. La forma 1 va a ser enviado al WhatsApp, el que todos manejamos, y también va a estar disponible en el Classroom, ¿ya? Porque a veces, claro, entendemos que a veces cuando uno está en un WhatsApp, la información pasa muchos mensajes y a uno se le pierde las cosas que uno está trabajando. Por lo tanto, va a estar en ambos, en el Classroom, y además va a estar en el WhatsApp. Si eventualmente alguien no lo encuentra en el Classroom, se lo podemos volver a compartir, el documento las veces que sea necesario, porque es un enlace que esto funciona con internet, por si acaso.
Así que, y desde un celular o desde un computador, ahí da exactamente lo mismo. Evidentemente es mucho más óptimo para los que tenemos temas de vista como yo, desde un computador que un celular que es más chiquitito, pero puede funcionar indistintamente en ambas plataformas. Muchas gracias. No hay de qué. Otra consulta. ¿Desde cuándo va a estar disponible ese material formativo? Desde hoy. No, fantástico. Ahí acabamos de subir a WhatsApp el PDF que estaba mostrando el profesor Claudio de los sinópticos. ¿Ya? Y mañana, cuando el padre quiere hacer una corrección en 2 preguntas, entonces mañana subiríamos el PDF del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, mire, más regalones. Eso es gracias a gestión de don profesor Claudio, porque lo que le está dando y nos está invitando a estudiar es esto, aprender. Esto no es el colegio, digamos, no estamos preparando para sacarnos un 7 para pasar de curso. Es mucho más que eso, así que tomémoslo con altura de mira, con responsabilidad como lo han hecho hasta el día de hoy, y les va a ir muy bien, ¿ya? Michelle, ¿tienes levantada la mano? Michelle. ¿Puedo ser yo? Sí, una consulta. Cuando hablan del tiempo, ¿a qué se refiere? Cuando yo empiezo la prueba ya en forma definitiva, ¿ahí tengo un tiempo para contestar? Claro, que el profesor explica 2 cosas. Lo que él le está explicando es un programa que nos va a permitir preparar la prueba, para que cuando lleguemos a la prueba ya tengamos a lo mejor la respuesta, digamos, ¿no? Porque la prueba va a ser a través de un formulario de Classroom, ¿no, profesor? Entonces, lo que le está explicando el profesor ahora es, afuera del paper que le mandamos, de la pauta en PDF, él nos hizo un programita para que vayamos practicando, ¿de acuerdo? Exacto, ya. Eso lo entiendo, pero cuando yo en forma definitiva ya entrego, me digo ya estoy lista, estudié todo, voy a empezar la prueba, ahí tengo un tiempo determinado. Claro, pero ahí tiene que entrar a otro link que vamos a habilitar el día 14, un link que va a decir prueba final, y ahí le va a explicar el profesor Claudio el día 13 después de la prueba. Chiquilla, este es el link, se va a habilitar mañana, él va a decir en qué momento se va a habilitar y en qué momento se va a cerrar. Entonces, pero sí hemos determinado que sea un tiempo prolongado de la prueba, de 4 días, porque trabajamos. Entonces, ahí no va a haber problema para que hagamos la prueba tranquilo. Vamos a tener 4 días para hacer la prueba. Ok, gracias. Disculpe, don Jorge, yo lo que entiendo es que vamos a empezar, un ejemplo, empieza la prueba hoy día y después graba y puedo seguir haciéndola al día siguiente. ¿Eso se puede, profesor Claudio? Correcto. En el caso de la prueba, como decía Jorge, acá hay 2 momentos. Este primer momento que yo le acabo de explicar es para que ustedes preparen la prueba. Porque la prueba, de acuerdo a lo que decía del calendario, hay que rendirla el día 14, ¿me puedes corregir? 14. El 14 de ahora del mes de agosto. Por lo tanto, vamos a tener este material para poder estudiar. Luego, para el momento de la prueba, es un formulario muy similar a esto, que nosotros lo hemos estado trabajando en clase. Hemos estado trabajando con formularios de Google, que es lo que a nosotros nos permite cuando mandamos las tareas. Con la y este documento va a estar abierto el tiempo que el Jorge nos señale, que, como él dijo, son 4 días. Es decir, ustedes van a tener dispuesto este formulario durante 4 días, 4 horas del día, para poder responder e ir avanzando lentamente, pausadamente. Aquí pueden pausar, pueden ir avanzando, después si se cansaron, pueden dejarlo para el día siguiente, etc. Esto sí se puede hacer en este formulario que va a ser el de la prueba final, por decirlo de alguna forma. Una consulta. María, cuéntame.
Ya. Hay unas preguntas, son 3 preguntas extras que me va a mandar Eduardo. ¿Esas van incluidas también en el cuestionario? Las 3 preguntas sobre la estructura de Juan. No, esas van a ser aparte. El profesor va a crear un material, se va a crear un documento que se les va a enviar. Ustedes la tienen que desarrollar y una vez que desarrollen esa prueba, la van a mandar al correo personal del profesor Lalo con copia a la ABP. Porque ese es un material, es un apartado aparte de la prueba que el profesor va a necesitar revisar de manera personal. Perfecto, muchas gracias. Es de desarrollo, entonces. Exacto. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. El material de estudio, lo que le escuché recién, que el material de estudio estaba en la respuesta. Sí, lo que pasa es que en el material de estudio la respuesta exacta no está. La respuesta exacta está en el documento, en el formulario que le compartió el profesor Claudio, y si usted se le enseñó la B y no era la B, el sistema le va a decir la correcta es la D. No, no me refiero a ese sistema, lo que nos mandó en el PDF. Ahí no va la respuesta exacta, pues van las alternativas. Ok, son alternativas, si lo estoy viendo. Ok, gracias. Sí, importante señalar lo siguiente, como decíamos aquí, el documento que se le acaba de enviar tiene 16 páginas. Entre la página 1 y la página 10 es material de estudio que ustedes pueden leer. Son preguntas con sus respuestas. Ahí ustedes pueden ocupar la estrategia de subrayar, de marcar. Obviamente, los que tengan facilidad para poder imprimirlo, pueden imprimir el documento y pueden ir marcando, etcétera. Pero las preguntas fueron elaboradas con esas 10 hojas. Ya no hay preguntas que fuera de esa hoja. Entonces, luego yo voy estudiando, en virtud de lo que yo voy leyendo, la idea es como que esas preguntas me permitan a mí entender lo que existe, esas 6 hojas restantes que tienen distintas actividades de verdadero y falso, alternativa, de completación, que nos permitan a nosotros entender lo que yo leí en las primeras 10 hojas. Y el material online es un material que les va a permitir a ustedes como poner en práctica lo que ustedes han ido estudiando, ¿ya? Entonces, esa es la idea. La idea, para ser secuenciado y ser ordenado, es trabajar en el documento PDF que subieron al documento. Ustedes trabajan en eso, y como para medir si yo estoy bien o estoy mal, utilizo ese enlace, y ahí ustedes van a poder ir midiéndose a ustedes mismos, porque esto tampoco, a nosotros, esto no nos va a generar un índice de cómo les va a ustedes. Esto es totalmente individual. Es decir, lo que ustedes trabajen en el periodo de preparación es exclusivamente de ustedes. Nosotros no vamos a tener insumos de esa información. Distinto va a ser el trabajo de la prueba, que ahí sí que nosotros necesitamos que nos llegue la respuesta, saber que la respuesta es positiva, correcta, incorrecta, para poder ahí tener la evaluación, porque hay que tener un 4 para poder pasar. Entonces, pero en este periodo hasta el 14 van a poder ustedes trabajar, van a poder ustedes rendir, y también les iremos compartiendo tal vez algunas otras cosas para que ustedes vayan como haciendo más lúdico el trabajo del estudio, que sea una cosa más didáctica el proceso de estudiar, no que sea un estrés adicional a todas las labores que ustedes desarrollan en su día cotidiano. Le hago una consulta respecto, a ver si entendí bien, respecto de la evaluación final. Entiendo que hay 2 instancias. Una es la del KITS con las alternativas, que va a estar abierto desde el 14 en adelante, y otra que entiendo es un tipo ensayo, un tipo tesis, que la va a revisar el profesor Eduardo. Entiendo que son esas 2 instancias. Ahora, mi consulta es la calificación, no la evaluación, la calificación, o sea, darle un número, 4,0, 5,2, 6,7, 7, en fin. La calificación, ¿cómo se va a construir? ¿Va a ser un promedio de los 2 trabajos o un trabajo va a tener un 70% más de importancia que el otro, que va a tener un 30% menos? ¿Cómo se va a construir la nota final en relación a esos 2 trabajos que se van a hacer? Esa es la consulta. Buena pregunta. Se van a sumar las 2 notas y sale el promedio. Muchas gracias. Eso es muy fácil, y además que la segunda parte, más que un ensayo, Lalo lo va a explicar ahora para no extendernos tanto. Sí. Es muy simple. Lo que el profesor quiere entender es que yo, cuando hablo de Lucas o cuando yo escucho el Evangelio de Lucas,
saber, un evangelio, saber de qué evangelio se está hablando. En el fondo es saber la estructura, cómo está formado cada evangelio. ¿Lo puede explicar usted, profesor Lalo, para que le quede claro a nuestros estudiantes? Sí, yo creo que de por sí esto da temor, pero esto no hay que tener miedo, porque como decía muy bien Claudio, aquí no hay ninguna cosa que se vaya a preguntar extraña. Lo que sí veo yo que una cosa práctica que nos va a ayudar es sin duda tener una muy buena conexión a Internet, ¿ya? Porque si nuestra señal es frágil o tenemos dificultad, obviamente se nos puede caer el sistema y todo lo que implica eso, ¿ya? En ese sentido, cuando estemos son tips que doy yo como profe. Si yo me voy a sentar a desarrollar la prueba y leer este apunte, que yo encuentro que es fenomenal, lo que ha hecho Claudio, de hacer este paper y después estas preguntas preparatorias, en un lado se da, ya eso no es así, pero como Jorge siempre tiene el corazón de misericordia, dijo, ayudemos a los chiquillos. Aquí lo que hay que hacer es sentarse a leer con tranquilidad, con los documentos que hizo Claudio, tienen que tener eso sin duda, y también los materiales que le han dado para de crítica, también los que fui dando yo, porque ahí van a tener la respuesta. Es decir, yo me siento, voy a tener aquí, ejemplo, lo que imprimí el documento que mandó el Claudio, lo que anoté en mi cuaderno de apunte, son todas herramientas que me van a servir a responder bien la prueba, ¿ya? Porque si no tengo esos elementos, hay cosas a lo mejor se me confunden y a lo mejor me voy a enredar en responder la prueba. Tengan todo sobre la mesa, todo sobre la mesa, ¿ya? Y la pregunta que yo voy a hacer, más que eso, muy fácil. Ya yo creo que aquí como el objetivo central es sinópticos, yo voy a preguntar preguntas de ahí que son muy sencillas. Yo no sé si las digo ahora o no, pero ustedes tienen el material, ¿ya? Yo insisto en esto, ustedes lo tienen, lo saben, tienen herramientas Digan una suficientes. modo de ejemplo para que los chicos se queden Claro, tranquilos. ejemplo, ya que le pregunte cuál es la estructura del Evangelio de Mateo, un ejemplo. Y ustedes eso lo tienen, lo saben, y yo lo puedo investigar por el celular, por la internet. Sí, recomiendo yo, vean bien cuál fuente van a consultar. Yo le he dicho varias veces eso, porque quizás no me llamo por otra parte y no estén dando una respuesta que no tiene nada que ver, sino que siempre consultar una buena base, una fuente, perdón, de dónde venga la información. Ejemplo, una pregunta es la que lancé recién. ¿Cuál es la estructura que tiene el Evangelio de Mateo? Y ustedes van desarrollando ahí. La estructura que nos presenta Mateo consta de las siguientes partes y comienza a desarrollar. Tan, 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 tan. Autor, fecha de composición. Claro, yo yo lo puedo tiene. hacer muy fácil, se lo puedo enviar a Jorge por correo y después Jorge se le envía a Claudio, pero son cosas que ustedes tienen, ya no hay nada complejo de Ahí ese está el sentido. formato. Claro, Mire. ahí está el formato, ¿ven? Así que no tengan temor. Yo por lo menos me conformo, ahí sí que somos repiti. Es poder que lo que aprendimos, poder corroborar que se comprendió. Y eso es propio de una evaluación, ¿ya? Independiente que se saque 7, un 5, un 6, eso no importa. Sí. Aquí lo que importa es que seamos responsables, conscientes de cómo vamos a ir respondiendo esto, ¿ya? Espero que lo podamos comprender. Yo sé que algunos se ponen nerviosos, pero tranquilo. Hagan la oración de Santo Tomás de Aquino, la que hemos hecho en cada clase en este periodo y que les va a ayudar, ¿ya? Lo último que quisiera decir, profe, es que ¿por qué la nota de Gonzalo y los demás hermanos es que es certificado? No es un curso que se le entregue un diploma. No, este curso tiene dos cosas, un diploma, por supuesto, y afuera de eso un certificado que acredita que usted está preparado para dictar cursos después en sus comunidades. Si alguien quiere estudiar, es profesor ¿qué le digo yo?, de religión, le va a servir para su carrera docente en especialización en la Sagrada Escritura, ¿te fijas? Porque tiene 66,6 horas pedagógicas y 30 horas cronológicas. Entonces, esa es la gracia que quisimos hacer como equipo, de darle un plus más a esto, y por eso que hay detrás de ustedes, hermanos, un gran equipo de profesionales, pedagogos, profesores de distintas visiones, para hacer algo que
venga a fortalecer nuestro quehacer pastoral. No es un curso por darlo, digamos, ¿no? Yo creo que felicitarlos por eso. Bueno, les tengo una última novedad. Nuestro retiro del 6 de septiembre será en la Cruz del Tercer Milenio. ¿Ya? Nos han facilitado la cruz. Ahí va a ser nuestro retiro y nuestra ceremonia de certificación de las 9 de la mañana hasta 12:30, que esperamos estar terminando con la misa y certificación. La va a dar el padre Cristian Montenegro, va a representar a nuestro arzobispo don René. Entonces ya les vamos a mandar una carta formal y se le va a exigir a los estudiantes tenida semiformal, porque queremos hacer una ceremonia de nivel por nosotros, por el Señor, por la iglesia, y creo que esto vale ponerlo al altar del Señor. Entonces el 6 de septiembre vamos a iniciar el mes de la Biblia con este lindo apostolado. Más de 80 o 100 estudiantes van a ser certificados para distintas partes de nuestra arquidiócesis, y la idea es que ustedes inviten más gente. Yo pedí permiso en la cruz y me dice que no hay ningún problema, que podemos invitar no solo a un invitado, ojalá a unos 2 o 3 invitados que quieran participar y acompañarlos ese día en el retiro y acompañarlos ese día en la ceremonia, ¿ya? Que es muy importante. A lo mejor alguna persona de la comunidad que siempre los ha apoyado, a lo mejor invitarlos ese día a la ceremonia de la certificación. Y el 30 está el retiro, que es abierto a toda la gente, a toda la gente. Si hay alguien del Valle que nos escuche, el 30 de agosto el retiro va a ser por parroquia. Vicuña, Diaguita, Paiguano y Algarrobito tendrán sus retiros por parroquia. Serena y Ovalle siguen juntos en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, y la gran y extensa Vicaría de Ovalle en nuestra parroquia del Divino Salvador de Ovalle. Así que ya, Jorge, dígame. mi consulta, acá en la parroquia Paiguano, dice Quebrada de Paiguano, pero ¿en qué lugar exactamente va a ser? Porque yo estoy Mañana invitando. ya vamos a reunirnos con los sacerdotes que van a dar los espacios. Por lo menos en Vicuña es en la parroquia, Diaguita es en la parroquia, Algarrobito es en la parroquia. Me falta hablar con el padre Oliver para ver en qué espacio va a ser en Diaguita, perdón, en Paiguano. Yo le había sugerido acá en la casa pastoral, que es espaciosa también, y es bonito, dependiendo de la cantidad, teniendo harta sede que asista gente. Bueno, va a depender de todos nosotros, de hacer esto extenso a mucha gente. Bueno, hermano, de todas maneras vamos a ir dando estos avisos, como muy bien lo dice la hermana Angélica, ¿ya? Les agradecemos ahora a estar tranquilos, a preparar el libro de los sinópticos. Estamos hoy día con una clase maravillosa de Juan, y los animo a que sigamos perseverando en estas últimas 4 semanas ya. 4 semanas y terminamos un proceso que iniciamos por allá por mayo, ¿no? Y se abre también el link para el nuevo curso pronto, que es Dei Verbum a los 60 años, 60 y algo vamos a estar cumpliendo de Dei Verbum, 62, 63 años. Bueno, estimados hermanos, recen por nosotros y nosotros por ustedes, para que sigamos perseverando. Profesor Lalo, ¿hacemos la oración final? Muy bien. Don Jorge, profesor Jorge, Nos tengo una ponemos en la consulta. presencia del Señor para darle gracias a Dios por lo que ha significado este encuentro, ¿no? Esta formación, que es un provecho para nuestra iglesia, que lo sepamos aprovechar. Pidamos a la Virgen María que ella también nos acompañe, y así ser testigo de su palabra, ¿no? Testigo de la palabra que ella la tuvo en su vientre, y ser testigos, discípulos y misioneros también en nuestras propias comunidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que se nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos el miércoles. El miércoles. Se cuidan mucho. Profesor Jorge, Dígame, quería una claro. consulta. Profe Jorge, mire, porque estaba viendo que mandaron el PDF